Buenos días, muy buenos días, muchas gracias, buenos días, buenos días, buenos días con todos, buenos días, buenos días. A ver, continuando con la sesión, ya hoy vamos a hablar sobre el multilingüismo peruano. Buenos días, ya vamos a hablar sobre el multilingüismo, que es un tema bastante especial el multilingüismo, porque nos obliga a hablar sobre una de las cosas que está muy presente aquí en el Perú, que es la discriminación lingüística. ¿Ya? Vamos a referirnos a eso también. Hola, Stephanie, muy buenos días. Buenos días. A ver, eh, tenemos lo siguiente. Estos son nuestros temas y nuestro subtema, ¿ya? Realidad lingüística del Perú y historia, y además historia del castellano. ¿Bien? Ahí vamos a ir paso por paso. Mire, vamos a hablar sobre, en principio, sobre historia del castellano. ¿De dónde procede nuestra lengua? ¿Ya? ¿Cómo surgió? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuáles fueron los cambios? Los procesos que se dieron para que el castellano deje, perdón, para que el latín deje de ser latín y se convierta en castellano. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los momentos que ocurrieron para que esto se consolide como una lengua? Bien, encontramos lo siguiente, fíjense. Eh, no se ve completo, no se ve completo, me dice. Qué extraño, no he tenido problemas antes. Mucho. Yo lo veo completito, yo lo veo completito, completo. A ver, qué extraño. A ver, un ratito. A ver. Ya, a ver, vamos a ver la miniatura, ¿no? No sé cómo salir de la miniatura yo. Sí, porfa, no sé cómo salir de la miniatura. Sí, pero me dice que los chicos ven la miniatura. Claro, solamente eso, ¿no? Para que lo vean mejor. Es esto, ¿verdad? Sí, es. Sí. Hoy pregúntenle qué cosa ven, si ya lo ven completo. ¿Qué cosa ven, chicos? ¿Ven la miniatura? Ah, ya lo ven. Ya están viendo Ahí. esto, vamos. Ah, ya, aquí lo Y ven. usted trabaja aquí, Claro. y eso se va a proyectar. Es lo máximo, Ete. Ya, chicos, muchas gracias. Gracias a Ete. A ver, ya, no se burlen, ¿ah? No se burlen de mí. Continuemos. Les decía, ¿dónde surgió el castellano? ¿Ya? ¿Cómo fue que el castellano deja de ser castellano? Sí. O mejor dicho, el latín deja de ser latín y se convierte en castellano. Fíjense, este es el tronco más antiguo del castellano, lo más antiguo, ¿ya? Lo que tenemos nosotros que recurrir a las lenguas proto-indoeuropeas. El 50% de las lenguas que hablamos en la actualidad proceden de este tronco, del tronco proto-indoeuropeo o indoeuropeo nada más. Casi todas las lenguas provienen del proto-indoeuropeo, ¿ya? Las lenguas del occidente principalmente y de oriente. En cambio, las lenguas americanas tienen digamos, un nacimiento diferente, un nacimiento distinto, obviamente. Ahora, el proto-indoeuropeo se clasifica de esta forma. Fíjense, tenemos a una lengua llamada Anatolia, el Anatolio. Ojo, yo voy a resaltar simplemente lo que nos interesa, porque hay un montón de lenguas, ¿ya? Y ¿cuántas lenguas hay? Como 5.000. Y obviamente no vamos a hablar de esas porque no nos importa,
porque no somos especialistas en lingüística, ni yo que soy lingüista conozco a todas las lenguas, ni la mitad siquiera te podría decir, ¿ya? Porque además no es lo importante, ¿no? Cuando uno se especializa en algo, se especializa en determinadas lenguas, además. Y también por examen de admisión, ¿no? Tenemos que enfocarnos en nuestro examen de admisión. No me pongas a cara, Gabriel, pero es la realidad. Bien. Tenemos aquí, por ejemplo, también al greco-arménico. El greco-arménico, por ejemplo, se divide en griego y en armenio, ¿no? De ahí su denominación. Y tenemos también al celto-ítalo-tocario. Ya celto-ítalo-tocario, ¿bien? Esa lengua. Ahora, tenemos también al baltoeslavo germánico. Por ejemplo, de esta lengua, del baltoeslavo germánico, surge una de las lenguas más importantes, el germano. Ya surge el germano. Ya, es súper importante porque es la lengua que da origen, por ejemplo, al alemán y da origen al inglés, ¿no? Ahora, que nos interesa a nosotros principalmente es la lengua celto, ítalo y tocario. De aquí de estas lenguas surge el ítalo. ¿Ya? Tenemos al céltico, perdón, tenemos al itálico y tenemos al tocario, tocario A y tocario B. Del itálico tenemos al osco-umbro, ¿ya? O umbrio. Umbro también se conoce. Algunos lo separan, ¿ya? En lengua osca y lengua umbra. Y aquí tenemos al latín. El latín. O sea, fíjate, el latín proviene, el castellano proviene del latín, el latín proviene de las lenguas itálicas, la lengua itálica proviene del celto ítalo-tocario y esta proviene del proto-indoeuropeo. Del latín surgen lo que nosotros denominamos las lenguas proto-romances, conocidas también como lenguas románicas, lenguas neolatinas, lenguas romances, ¿bien? Que vendrían a ser estas: el portugués, el gallego, el español, el sefardí, el catalán, el provenzal, el francés, el sardo, el italiano, el romanche y el romano. Son las lenguas romances. Luego vamos a hablar un poco más sobre estas lenguas, ¿ya? Pero esto es más o menos el tronco, como se pueden dar cuenta, el origen del castellano, ¿ya? El origen del castellano, la evolución, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando. Ahora, resalto la importancia del germano, porque el germano, no solamente porque da origen al inglés o al alemán, sino además porque del germano, ya en el germano, va a influenciar también el español. Es una influencia en el español, ¿bien? De eso vamos a hablar después. A ver, me pregunta nuestro amigo Farid, ¿cuál es la definición de...? Es que, Farid, no hay una definición. El proto-indoeuropeo es una lengua. O sea, es igual como si me pidas que defina el castellano. ¿Cómo definimos al castellano? Es una lengua, ¿no? Es una lengua hablada por más de 400 millones de personas, ¿no? Eso es el proto-indoeuropeo. Es la lengua. Ya, claro, muy bien. De ahí empieza la división, ¿no? Es una lengua, la lengua madre, podríamos decir. Es la lengua madre, y de la lengua madre empieza a dividirse en diferentes tipos de lenguas, ¿no? En diferentes clases de lenguas. Bien. La Babelia, ¿no? O sea, como Babel, ¿no? Tenemos ahí Babel y empiezan a dividirse las lenguas. Bien, esa es la idea. No, para nada, Amra. Para nada, no es que sí o sí tienes que aprender porque si no te aprendes eres una bestia. No, para nada. No, simplemente esto es más o menos lo que ustedes, para que vean lo panorámico. Lo que sí es necesario, Amram, es que sí sepamos, por ejemplo, qué es una lengua romance, porque sí ha venido en el examen de admisión. Y eso pues es sencillo, ¿no? O de dónde proviene el latín, ¿no? Perdón, de dónde proviene el castellano, ¿no? Del latín. Más allá no es necesario, solamente para que vean lo panorámico que es, ¿no? Lo que sí es importante es esto, porque ha venido, ¿no? Lo que nos interesa es lo que haya venido en los exámenes de admisión, eso es lo más importante. Por ejemplo, sí o sí tenemos que aprender las lenguas romances, sí o sí, ¿no? Eso sí es importante. Sí, hasta el latín nada más, solo hasta el latín y el origen del español, ¿ya? No, Luis, no preguntan, no preguntas. Lo que sí nos preguntan es de dónde proviene el castellano, cuáles son las lenguas romances, ¿ya? Eso sí. Bien, solo que es una especie de panorama nada más. No se preocupen, ¿ah?
me interesa más bien que se den cuenta, es que pensemos lo siguiente. Si yo les he dicho, este cuadro no está completo por si acaso, ¿ya? Hay una división así grande, muy grande. ¿Ya? Yo he tocado lo más importante como para centrarnos en lo que nos interesa a nosotros. Bien, pero este cuadro, pues, no jamás te van a preguntar en tu examen, ¿no? Acá, del germano, sí, César, eso sí es importante. La procedencia del inglés, eso sí es importante, ¿ya? Sí es importante. Es importante la procedencia del inglés porque hay un aporte de esa lengua hacia el castellano. O sea, todo lo que influye en el castellano es importante, eso sí. Todo lo que de una u otra forma hace que el castellano sea lo que es ahora, castellano, eso sí. A ver, nuestra amiga Carolina me pregunta sobre el vasco. No, Carolina. No, el vasco no entra acá. El vasco no entra acá. Ya vamos a hablar sobre el vasco. El vasco es una lengua súper especial. Ya, súper especial. Debajo del germano, Alison puse A de alemán y I de inglés. No. A ver, voy a borrar ya para que lo entiendan mejor. Sí. Es así. ¿Ya? Y yo, solo que no aparecía el tocario. De acá, fíjate, del balco eslávico germano, está el germano, ¿ya? G germano, y el germano nacen las lenguas visigóticas, ¿no? Tenemos al alemán y tenemos al inglés, ¿no? Bien. Visigodo, ¿no? Visigodo vinculado con el germano, alemán, inglés. Bien, sí. Eso es. Bien. Todavía el sardo sí, muy bien, el sardo se habla en Cerdeña. Ahorita vamos a ver sobre eso. A ver, continuemos. Así, facilito. Bien. ¿Cómo evolucionó el español? O sea, ¿cuáles fueron los procesos para que el español sea español? Antes de hablar sobre eso, tenemos que recordar algunos puntos importantes, ¿no? Así las previas, la pichanguita del jueves. Mira, vamos a hablar sobre lo que es sustrato, lo que es abstrato y lo que es superestrato, ¿ya? Sustrato, abstrato y superestrato. Les explico qué cosas son estos tres. ¿Bien? Ahora, entendamos, por ejemplo, sustrato como una base, ¿ya? O sea, la base, donde se asienta algo. Recuerden ustedes lo siguiente, ¿ya? Dice que en el sustrato aparecen en el sustrato aparece cuando una lengua antigua da aportes a una lengua dominante. O sea, tienes la lengua A y la lengua B. Lengua A y lengua B. La lengua B es la lengua invasora, la lengua que invade tu territorio. Como es una lengua invasora, es una lengua muy fuerte, es una lengua muy poderosa. Y lo que va haciendo la lengua B es eliminando poco a poco a la lengua A. La desaparece por completo, pero en ese proceso de desaparición de la lengua A, la lengua B se apropia de algunas características de la lengua A. Siempre que haya dos lenguas en contacto, así una sea súper poderosa, la más fuerte, ¿ya? Siempre recibe aportes de la otra lengua, por pequeñas que sean, siempre va a haber aportes, ¿ya? Siempre. Bien. Por ejemplo, en este caso, yo lo comparo como, si les gusta Dragon Ball, como Cell, ¿no? Así. ¿Qué es lo que hace Cell? Que es este ser acá, superpoderoso. Lo que hace es absorber a sus víctimas, ¿no? Y cuando absorbe a sus víctimas, ¿qué es lo que ocurre? Se va apoderando de las características de los poderes de esos que ha absorbido. Es lo que pasa con el sustrato. La lengua B es Cell. ¿Ya? La lengua A, ponte que es los androides, 17 y 18. ¿Y qué es lo que hace la lengua B? Los absorbe y luego se va transformando en otro ser. Y en este caso se transforma en español, que viene a ser una lengua más poderosa. ¿Bien? Entonces siempre ocurre eso, ¿ya? Siempre va a pasar eso. Siempre va a ocurrir eso. ¿Bien? Un ser argentino.
Sí, Diego, el sustrato es una base, es un aporte de una lengua, es el aporte de una lengua, pero algo que es muy importante es que la lengua B la desaparece de su territorio, la mata, la aniquila. Eso es lo que hace este personaje, no sé, la absorbe por completo y aniquila. Si es un ser argentino, es un ser argentino, ¿bien? La lengua dominante es el latín, ¿no? La lengua dominante es el latín. ¿Bien? Ese es el sustrato. En cambio, encontramos en el abstrato o parastrato dos lenguas que conviven. Una puede ser muy poderosa, una puede ser muy fuerte, pero están en convivencia. Y las dos se mantienen y las dos se aportan. Es lo que pasa con el castellano y el quechua. Pero Jesús, el castellano es más importante que el quechua. Así sea lo que ocurra, más importante o no, no interesa. Están en convivencia. Ya las dos conviven y las dos lenguas han ido aportándose características, ¿ya? Nunca cuando hay una convivencia se sale igual. Y se sale siempre diferente, ya sale siempre distinto. En este caso, el castellano con el vasco, ya con el vasco. Acá hay un error de digitación, ya no es vascuense con S, sino con C. El castellano con el vasco. Bien, hay convivencia. Podríamos decir castellano con quechua también. Hay convivencia. O por ejemplo, en Estados Unidos, el castellano con el inglés. ¿Ya? Así sea, repito, una más poderosa que la otra, hay una convivencia, ¿ya? El español y el portugués, siempre y cuando compartieran el mismo territorio, Walter. Si en algún lugar, en algún país se hablara español y portugués, sí. Ese sí es un mejor ejemplo, José Luis, el español y el catalán, porque conviven en España, ¿no? En este caso puse como ejemplo castellano y vascuense, porque conviven en España. Puse como ejemplo castellano y quechua, porque conviven aquí en el Perú, ¿no? Y castellano e inglés en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Bien. No, no son combinaciones, Gabriel. No entendamos como combinaciones, no entendamos como combinaciones, ¿bien? Es decir, por ejemplo, tú eres hablante del castellano, pero tienes un vecino que habla quechua. Tú hablas castellano y tu vecino habla quechua. Y cuando, por ejemplo, eres amigable, eres buena gente, tu vecino también es amigable, buena gente, conversan ustedes, ¿qué va ocurriendo? Tú vas aprendiendo algunas palabras del quechua y él a su vez va aprendiendo algunas palabras del castellano, ¿no? O sea, hay un proceso de comunicación. ¿Ya? Tú no lo subordinas, él no te subordina, conviven. Hay una convivencia, hay una comunicación, ¿no? Poco a poco se van entendiendo, quizás no de manera fluida, pero hay aportes de palabritas, ¿no? Te enseña cómo se dicen los números, tú te enseñas cómo se dicen los números en castellano, etc. Eso es el abstrato, convivencia, convivencia pacífica. Bien, convivencia pacífica en la cual dos vecinos, dos lenguas, se aportan una a la otra, sin que ninguna avasalle, discrimine a la otra, ¿ya? Por ejemplo, la gente de Posuso, ¿no? Eso estaría bien, un buen ejemplo, ¿no? Tienes al castellano y también tienes al alemán, por ejemplo, ¿bien? Eso es. El aymara y el castellano también trince. Claro, en Canadá el francés y el inglés, por ejemplo. Claro, no importa la cantidad, Alison, no importa la cantidad, solo que haya convivencia, ya solo que haya convivencia, ¿bien? El aymara con I latina, muy bien. Claro, eso también es un ejemplo de abstrato, Stephanie, cuando conviven en el mismo territorio varias lenguas. Castellano y español, Prince, es lo mismo, exactamente lo mismo castellano y español. No, no es imposible, Juan. Es posible que tres lenguas que compartan el mismo terreno, no es que se combinen por completo. Entiende que es solamente como características, algunas cositas que se van a aportar. A veces muchas, a veces simplemente algunos registros especiales. Sí, español y castellano, recuerden, lo vamos a ver como iguales. Ya, eso es. Mira, acá hay convivencia. Ya convivencia pacífica y una convivencia. ¿Bien? No importa cuál sea más poderosa socialmente, pero hay una convivencia. En cambio, en el superestrato es al revés.
A ver, voy a responder una preguntita y luego continúo. Me dicen, la forma de hablar del peruano y venezolano no tiene que ver en esa parte. No, no, Farid, porque cómo se expresa un venezolano y cómo se expresa un peruano tiene que ver con dialectos. O sea, se puede relacionar, sí, ¿no? Pero sí que con dialectos. Aquí estamos hablando de lenguas, ya de lenguas, de diferentes lenguas. Diferentes lenguas. ¿No? Diferentes lenguas, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa en el superestrato? Fíjense, hemos hablado del sustrato como una base, abstrato, convivencia, hay una convivencia. En el superestrato ocurre todo lo contrario que pasaba en el sustrato. Hay una lengua que invade, una lengua invasora, o sea, una lengua muy fuerte, muy poderosa. Se encuentra con otra lengua igual de fuerte, pero la lengua invadida, o sea, la lengua que perdió la pelea, que perdió la guerra, la lengua invadida tiene algo muy importante, su cultura, su religión. Entonces, ocurre lo contrario. Militarmente, hay una cultura que destroza a otra, entre comillas, ya que la destroza militarmente, pero culturalmente, la lengua invadida se apodera de la lengua invasora. La va, entre comillas, también destruyendo a la lengua invasora, ¿bien? Pues una cosa es lo militar y otra cosa viene a ser la cultura, ¿ya? La cultura. Fíjate, esto pasa así, con esto. Los visigodos, recuerden ustedes, invaden la península ibérica, en la que se hablaba una variante de latín, ¿cierto? Ya esta variante de latín se estaba castellanizando. Los visigodos los derrotaron a los latinos, pero la religión, la cultura romana fue muy poderosa, súper poderosa, que al final los visigodos terminaron convirtiéndose en cristianismo y también terminaron hablando una variante de latín, que ya poco a poco se iba convirtiendo en castellano. ¿Bien? Entonces, eso es lo que ocurre en esta etapa, ¿ya? Los visigodos destrozan militarmente a los romanos, a los latinos de España, pero fueron los latinos quienes, entre comillas, ¿ya? Siempre entre comillas, culturizaron a los visigodos. Bien, eso es, ¿no? Hay una convivencia, pero en esta convivencia los españoles fueron más poderosos culturalmente que los visigodos. Más o menos así, la cultura es la que ganó Estefan, ¿no? Porque suponte algo, suponte que los visigodos hubieran impuesto su religión y hubieran impuesto su lengua a los españoles. Entonces pasa que los españoles llegan a América y nos hubieran impuesto su lengua, o sea, nosotros estaríamos hablando una lengua muy parecida al inglés, ¿no? Parecidísima al inglés, ¿ya? Pero no ocurrió eso, ¿no? Los latinos, por la religión, fueron más poderosos, ¿no? La religión es muy poderosa. ¿Bien? Sí, tiene que ver con guerras, Alberto, tiene que ver con guerras, por supuesto. Tiene que ver con invasiones. Dominantes, lo mismo que invasoras, sí. En este caso, sí. En este caso, sí, Ariana. En este caso, sí. ¿Mm? Claro, Nacha, por supuesto. Ahora vamos a hablar de todos los aportes que nosotros tenemos de los visigodos, ¿ya? Pero son aportes, ¿ya? O sea, por eso les decía hace rato, cuando hay convivencia de dos lenguas, sea cual sea sustrato, abstrato, superestrato, siempre hay aporte de ambas lenguas. Siempre. Siempre va a haber aporte de ambas lenguas. Siempre, siempre, siempre. No, en el caso de Perú y quechua, recuerda que el quechua se sigue hablando. El quechua no ha desaparecido. Por eso, el castellano con el quechua estamos frente a un abstrato de convivencia, ¿ya? No, los latinos no dejaron su religión. Recuerda que los romanos son cristianos. Los romanos cristianos hacen que los visigodos adopten la religión cristiana, bien, católica, y también la lengua, ¿no? Y ahí fueron desapareciendo los visigodos en su cultura y en su religión.
Claro, por supuesto. Claro, es parecido al sustrato, pero al revés. La lengua visigoda desapareció, en España al menos. ¿Qué no quedó claro en el superestrato? Lo he explicado varias veces. A ver, Juan, sí, la cantidad de personas que la emplean, por supuesto, y también la relevancia social que tenga, ¿no? En este caso es muy evidente que el inglés es una lengua de convivencia, es una de las lenguas más poderosas por la cantidad de hablantes, pero sobre todo por, digamos, por la definición social que nos da, ¿no? A ver, voy a repetir un segundito, por favor, pero lo que pasa es que pregunta y no puedo leer todas sus preguntas. Ya, a ver, voy a repetir para que se den cuenta un ratito. Ya, dejamos las preguntas un ratito, por favor, para que les pueda explicar. Ya, un segundito, por favor. Un segundito, no sé qué hice acá. A ver. Bien, miren. Tenemos tres puntos, ¿cierto? Tenemos 3 puntos aquí. A ver, en primer lugar, tenemos nosotros les decía, tenemos nosotros, oye, ¿qué pasa? Al sustrato, ¿ya? En el sustrato. Recuerden ustedes, en el sustrato ocurre lo siguiente, ya pasa lo siguiente. Hay una lengua A y una lengua B. Siempre hablamos de 2 lenguas por lo menos, ¿ah? Este es el sustrato. La lengua B es la invasora, la que invade. Ya la lengua B es la invasora. Y la lengua B mata, entre comillas, a la lengua A, la desaparece. El latín con todas las lenguas que se encontraban en la península ibérica, salvo con el vasco. ¿Ya? Eso es el sustrato. El invasor, que es el latín, que llega a la península ibérica, empieza a derrotar a las lenguas que se encontraban en la península ibérica. ¿Ya? En cambio, en el abstrato o parastrato, ¿ya? Disculpen la escritura, no sé por qué no me sale el textito. En cambio, en el abstrato hay una lengua A y una lengua B. Pero hay convivencia. Ninguna desaparece. Las dos se mantienen. Por eso les hablaba del quechua y el castellano. Las dos conviven. ¿Ya? Las dos están en convivencia. ¿Bien? En el superestrato, en cambio, disculpen, ya voy a ver así. En el superestrato, en cambio, hay una lengua A y una lengua B. La lengua B es la lengua invasora, pero la lengua A es más poderosa que la lengua B, ¿ya? Es más poderosa, tiene, digamos, culturalmente es más fuerte. Entonces, la lengua invadida, que es la lengua A, desaparece al invasor. ¿Bien? Esa es la diferencia. Repito, en el sustrato, el invasor gana. En el abstrato, el invasor y la lengua aborigen conviven. En el superestrato, el invasor pierde. ¿Bien? Así. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Ay, qué bueno. Qué bueno. Bacán. Muchas gracias. Igual. Continuemos. Ya. Ahí está, igual que el perrito estamos, ¿no? Ya. A ver, avancemos. Veamos, la historia del castellano, ¿no? ¿Cómo evolucionó el castellano? ¿Cómo evolucionó el castellano? Bien. Tenemos lo siguiente. Ya sabemos que el español es una lengua romance, ¿cierto? O sea, que proviene de otras lenguas, que proviene del latín, perdón, que proviene del latín. ¿Ya? Que proviene del latín. ¿Ya? Recuerden, algo ya me preguntaron, castellano o español para nosotros va a dar igual. ¿Ya? Lo mismo es, lo mismito, ¿ya? No hay ninguna diferencia entre castellano o español. En exámenes de admisión te pueden preguntar por castellano o español, no hay diferencia. ¿Bien?
Ahora, los que tienen a veces problemas entre castellano o español son los españoles, ¿no? Porque en España hay varias lenguas, pero por razones para nosotros, por razones académicas, es lo mismo, ¿ya? No vamos a diferenciarnos. ¿Qué entendemos por lengua romance? Recuerden, entendemos por lengua romance aquella lengua que proviene de otra, que proviene del latín, ¿ya? El tema es realidad lingüística del Perú, AMRA. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero no podemos hablar de la realidad lingüística si no hablamos del castellano, ¿no? Además, también basándonos en las preguntas que les vienen, estamos analizando los dos. ¿Qué entendemos por lengua romance? Les decía, entendemos por lengua romance algo fácil, aquellas que provienen del latín. Bien. Tenemos en el Portugal, el portugués, en España tenemos todas estas lenguas, el español, el catalán, el gallego, el occitano, el asturleonés, el sefardí, el aragonés. En Francia, el francés, el provenzal, el mauriciano, el normando. En Italia, el italiano, el sardo, el siciliano, el lombardo, el napolitano, el piamontés, el emiliano romagnol. En Rumania, el rumano. En Suiza, el retorromano o romanche, etc. ¿Bien? Eso es. Esas son las lenguas neolatinas o lenguas romances, ¿ya? Lenguas neolatinas, lenguas romances, ¿bien? Ahora, no, lo que tienes que aprender es que, esto se ha venido en el examen de admisión, ¿ya? Pero las que vienen principalmente son las lenguas de España, ¿no? Y son las lenguas nacionales, ¿no? Portugués, francés, italiano, rumano, que son las lenguas nacionales, ¿bien? Es lo que viene más. Y obviamente las lenguas de España. Una aclaración. El mozárabe es una lengua que ya se extinguió, una lengua que ya desapareció, ¿bien? Es una lengua extinta, lengua romance. El sefardí aún es hablado en algunas zonas de África. El sefardí es la lengua de los judíos que vivían en España, que fueron expulsados en 1492 por los reyes católicos. Los reyes católicos los expulsaron y el sefardí es básicamente el español, pero el español del siglo XV. Ya, siglo XV, siglo XVI. O sea, el sefardí es un español antiguo, pero que aún es hablado, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Con libritos, muy bien. Ahora, bueno, acá les he puesto las lenguas nacionales, ¿no? Que necesitamos aprender, ¿ya? Simplemente el mapita donde están ubicados. ¿Cómo evolucionó el español? Acá hay unas generalidades, mira. El castellano es la segunda lengua más hablada en el mundo, ¿ya? Tiene aproximadamente casi 500 millones de hablantes, ¿ya? La primera lengua más hablada es el chino mandarín, ¿no? Porque el chino son más de 1.000 millones, ¿no? de hablantes del chino mandarín. El castellano se habla en 21 países en el mundo. Y como he puesto acá, tiene comunidades lingüísticas en Hispanoamérica, en casi toda Hispanoamérica, obviamente en España, en Estados Unidos, en Marruecos, Guinea Ecuatorial, Filipinas, etc. ¿Bien? Entonces, le ganamos al inglés, por supuesto, le ganamos al inglés. Las más importantes, claro, por supuesto, el inglés. El inglés es la tercera lengua más hablada. Y ojo, el castellano es la segunda lengua más aprendida. Es decir, por ejemplo, la mayoría de nosotros queremos aprender el inglés, ¿cierto? El inglés porque por una cuestión comercial, ¿no? Nos da estatus, nos exigen muchos documentos, por ejemplo, si postulas a medicina, a derecho, muchos documentos están en inglés. Se necesita aprender inglés. Así no queramos, tenemos que aprender inglés, ¿bien? Pero en la mayoría de países, de otros países que no hablan castellano, aprenden mucho de castellano. Bien, aprenden bastante el castellano. Bien, porque además date cuenta de que el inglés, por ejemplo, está restringido hacia algunas zonas, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. En cambio, el castellano está más diversificado.
Ya aparecen más países como lengua materna. Todas las lenguas Tracy tienen complejidad, pero el castellano tiene una complejidad bárbara. ¿Por qué razón? Fíjense chicos, supónganse que ustedes quieren aprender el francés. Un profesor ideal del francés sería un francés. Si quieres aprender el ruso, un profesor ideal del ruso sería un ruso, pues no. Pero si tú fueras un ruso y quisieras aprender el castellano, ¿quién te enseñaría, entre comillas, el mejor castellano? O sea, un venezolano, un colombiano, un español, un peruano, en realidad todos y ninguno, porque hay mucha diversidad, ¿eh? Hay bastante diversidad, ¿no? Muchísima diversidad. Por ejemplo, y también con los dialectos, pues, ¿no? Con las jergas, también con las jergas, ¿bien? Claro, ¿sí? Bueno, hay muchísima diversidad, mucha diversidad. La N, muchos dialectos, por supuesto. Bien. El inglés es un poco más simple porque tienes dos opciones. El cobrador se las sabe todas. Eso, Stephanie, muchísima información que vamos a necesitar como profesionales que están en inglés. Si no aprendes el inglés, ya fuiste, ¿no? Ya fuiste. Claro, pero es menos, hay menos variaciones. En cambio, acá tenemos más variaciones. Eh, no, Carlos, nosotros también tenemos dejo, solo que no lo notamos. O sea, por ejemplo, los venezolanos no notan su dejo porque se perciben para ellos igual, ¿no? Nosotros también. Solo que en Lima y en el centro, la entonación no es tan marcada como en la selva, ¿no? La entonación es mucho más marcada, la selva. Porque justamente hay rasgos que lo llevan a eso, ¿no? Claro, el portugués es más fácil para aprender para nosotros, ¿ya? Las conjugaciones del verbo son terribles. Castellano es una lengua, Farid, castellano es una lengua. Nuestro, nuestro dejo es causita. Ya. Bueno, ahora continuemos, ya, continuemos por favor, porque han preguntado, tengo acá 48 mensajes y no puedo continuar si no. A ver, avancemos por favor, ya. A ver, las etapas de evolución del castellano. Tenemos estas. Ya, en primer lugar, la etapa prerromana. Recuerden ustedes, ya en la etapa prerromana, estamos pensando en la península ibérica. La península ibérica habitada por diferentes pueblos, no distintos pueblos. Por ejemplo, tenemos a los cartesios, a los ligures, cartagineses, etc. Ahorita vamos a hablar de ellos. Luego tenemos a la época romana, ¿no? Los romanos invaden la península ibérica. Después, en el año 410 aproximadamente, llegan los visigodos, ¿no? La etapa visigótica tenemos acá. Después de los visigodos, en el 711, llegan los árabes, los moros. Luego, ya después de los árabes, viene la época de la reconquista. El castellano ya se va consolidando como una lengua. Después, en 1492, el castellano se expande, llega a América, ¿no? Y tenemos una etapa también amerindia. Bien, esas son las etapas de evolución del castellano. Y sigue en evolución, porque en realidad todas las lenguas evolucionan. Todas las lenguas evolucionan, ¿ya? Todas las lenguas sufren cambios, ¿ya? Todas las lenguas sufren cambios. Esas son nuestras etapas. Bien, en primer lugar, ya habíamos hablado del sustrato, ¿no? El sustrato lingüístico. En el primer periodo, en el periodo prerromano, nosotros encontramos lo siguiente, ¿no? Dice, son los vestigios o restos lingüísticos que un pueblo desaparecido deja en otra que se mantiene viva, ¿no? Tenemos a los pueblos primitivos. ¿Qué pueblos se encontraban en la época prerromana? En la época prerromana tenemos nosotros a los iberos o íberos, ya que llegan procedentes del África,
Y nos dejan palabras como balsa, calabaza, caparazón, galápagos, son propios de los íberos. También tenemos a los celtas, que provienen de Europa, nos dejan palabras como segovia, camisa, carpintero, cabaña, perro, salmón, etc. ¿Bien? Esos son los iberos y son los celtas. A propósito, puede decirse íbero con tilde en la i o ibero sin tilde, ¿ya? Las dos formas son correctas, íbero o ibero. Estos son los pueblos que estaban habitando la época prerromana. Los íberos, los celtas, también tenemos a los ligures, tenemos también a los tartesios, tenemos también nosotros a los vascos. Aquí sí nos demoramos un poquito más. Los vascos son la única lengua, ojo, el vasco es la única lengua prerromana existente. Es la única lengua que sobrevive hasta la actualidad. Los latinos, los romanos, invaden la península ibérica, derrotan a todas las lenguas, salvo a los vascos. Los vascos se mantienen vivos hasta la actualidad, se mantiene con una lengua vigente. Los vascos hablan una lengua que no es protoindoeuropea, ¿ya? O sea, no estaba en la lista inicial. No se sabe de dónde proviene la lengua vasca, no se conoce su origen. La lengua vasca también es llamada euskera o vascuense, por si acaso, ¿bien? Eso es el vasco. Ahora, fíjense, estoy hablando del vasco. Como hace rato yo les mencionaba, tienes al vasco y tienes al castellano. Son dos lenguas que han convivido desde la época prerromana. Fíjate, ¿cuántos milenios o cuántos años han convivido? Han convivido muchísimos, muchísimos años. Y lo que les decía, en el proceso de convivencia siempre hay aporte de uno hacia otro. Los aportes que nos han dado los vascos al castellano son aportes muy importantes. Miren, uno de los aportes se llama la distinción entre la R y la doble R. En el castellano se puede hacer diferencia entre la vibrante carro y la vibrante caro. Y gracias a los vascos nosotros hacemos esa diferencia entre la R y la doble R, cosa que no ocurre en otras lenguas romances, no ocurre en el francés, por ejemplo. También el hecho de que nosotros pronunciemos igual la B y la V es gracias a los vascos. En otras lenguas como el inglés, la B es bilabial, ¿no? Burro, por ejemplo, bala, por ejemplo, vaco. En cambio, la V es labiodental. Vaso, venado, herbívoro. En castellano no. Tanto la B como la V se pronuncian igual, idéntico. Y eso es por el aporte de los vascos. También el hecho de que tengamos 5 vocales es aporte de los vascos. ¿Ya? Todas las demás lenguas romances, repito, todas las demás lenguas romances tienen desde 7 hasta 14 vocales. Solo el castellano tiene 5 vocales. ¿Y eso por qué razón? Por aporte de los vascos. ¿Ya? Los vascos nos heredan a nosotros el sistema pentavocálico, o sea, de 5 vocales. ¿Bien? Y también la aspiración. Luego voy a explicar qué cosa es la aspiración, ¿ya? Vamos a hablar de estos casos de la aspiración. ¿Bien? Eso es. Por eso es que los vascos son muy importantes. Tenemos palabras como aquelarre, chaparro, pizarra, ¿no? Están presentes la doble R. Izquierdo, parranda, legaña, son palabras que provienen del vasco, ¿ya? Que provienen del vasco, ¿bien? Otros pueblos que han colonizado la península ibérica son, por ejemplo, los griegos. No han aportado mucho a la formación del castellano, solamente algunas palabras como bodega, botica, diablo. Los fenicios y cartagineses tampoco han aportado mucho, pero fueron los que bautizaron a España con el nombre Hispanija. Después de Hispanija fue Hispania. Hispania significa tierra de conejos, ¿no? Hispania, tierra de conejos, ¿bien?
no son tan importantes para la formación del castellano, salvo con algunas palabras. Eso es nuestra época prerromana. No sé qué hice. En segundo lugar tenemos a la época romana. ¿Ya? La época romana. Los romanos llegan a la península ibérica, se asientan en la península ibérica en el 218 por las guerras púnicas. Bien, y desde ahí, desde las guerras púnicas, empieza la colonización de la península ibérica y empieza la gestación del castellano, la formación del castellano. Dice, desde el principio de la invasión romana se distinguieron dos tipos de latín. Hay un latín culto, llamado sermus urbanus, y hay un latín vulgar, llamado sermus rusticus. El latín culto era sobre todo el latín de la nobleza, pero también el latín de la escritura. En cambio, el latín vulgar, el latín del pueblo, era el latín del hablado cotidianamente. ¿Ya? En los mercados, por los soldados, etc., ya por todos. Eso es, por los militares, por supuesto. Los romanos empezaron la división de la península ibérica en diferentes pueblos, ¿no? Los tarraconeses, cartagineses, Lusitania, Baética, Galicia, etc., ¿no? Así empiezan a dividirse España, ¿no? Y Lusitania se queda pues con Portugal. Ahora, yo les había hablado sobre el sermus urbanus y el sermus rusticus, ¿bien? El sermus urbanus y sermus rusticus es el latín clásico culto frente al latín vulgar. Bien, fíjense la diferencia, ¿ya? Miren, este es el latín clásico, alacrén, en latín vulgar alegre, en castellano alegre. Avia, aviola, abuela. Equus, caballo, caballo. Agnum, cordeario, cordero. Fíjate que el castellano se parece más al latín vulgar, no al latín culto. Dominum, domno, dueño. Vis, fortia, fuerza. Frigidum, fridum, frío, ¿no? Frater, germano, hermano. ¿Bien? Ahí se pueden dar cuenta de la procedencia del castellano. No es del latín clásico, sino del latín vulgar. ¿Bien? Sí, es lo mismo que decir latín culto. Esto es importante, ya lo he puesto acá para destacar esto. Esto es súper importante. Luego, de todas formas, voy a explicar proyectos de examen de admisión, ¿ya? Este puntito. Es de examen de admisión. Ups, retrocedo. Esto es de examen de admisión. El castellano es un dialecto cantábrico. Luego les voy a explicar a qué se refiere esto. Ya, el pobre Barbie está cansado, así como ustedes. Ya, el castellano es un dialecto cantábrico. Cantábrico quiere decir Cantabria, eso voy a explicar luego, no te preocupes, de eso vamos a hablar después. Sí, hay un montón de información. Algunas características del latín. Fíjate, el latín es una lengua sintética. ¿Qué quiere decir lengua sintética? Ahora voy a explicarles. Es una lengua que no presenta tilde, ¿ya? La tilde no existe en el latín, ¿ya? O sea, en el latín no tendrías que tener, no hubieras llevado clases de tildación. Y todas las palabras en latín son graves y esdrújulas. No hay palabras agudas en el latín. Y son graves o esdrújulas también dependiendo de la cantidad de letras que tengan. Y bueno, ya les había hablado del latín culto y del latín vulgar. Bien, latín culto y latín vulgar. Miren, un segundito. Bien, así. Cuando nosotros hablamos en castellano, ¿ya? Sí, es lo que voy a explicar un ratito, por favor. Cuando nosotros hablamos en castellano, nosotros tenemos la ayuda de las preposiciones, ¿no? Las preposiciones nos ayudan a nosotros a indicar determinadas funciones. Por ejemplo, si me dices la casa de Pedro, ¿no? La casa de Pedro, ¿no?
Fíjate, esta preposición, ¿qué me está indicando cuando digo la casa de Pedro? Me está indicando pertenencia, ¿cierto? Me indica pertenencia. La casa le pertenece a Pedro. Si hubiera dicho, por ejemplo, vaso de agua, la preposición no estaría indicándonos pertenencia, sino nos estaría indicando contenido. El vaso contiene agua. Las preposiciones son vitales para nuestra lengua, son muy importantes porque nos indica justamente estos casos. Pero en el latín no hay preposición. En el latín no existe la preposición. En el latín la preposición desaparece. Entonces, ¿cómo el latín puede indicarnos cosas semejantes sin preposición? Lo que pasa es que justamente aquí aparecen lo que en latín se llaman los casos. Yo obviamente conozco un poco de latín, pero no sé todos los casos de latín, ¿no? Porque no hablo latín, es una lengua muerta además. Pero ¿qué cosas son los casos? Fíjate, si tú dijeras, por ejemplo, Pablo, fíjate por favor, deja de escribir un ratito, Pablo hiere, de herir, ya, Pablo hiere a Pedro. Discúlpame la escritura, no sé por qué no encuentro la parte del texto. Pablo hiere a Pedro. Si tienes esto, Pablo hiere a Pedro, date cuenta de que Pablo es el agente y el pobre de Pedro es la víctima, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que Pedro es la víctima? Por la preposición a. ¿Ya? Porque si no aparece la preposición sería Pablo hiere a Pedro. No tendría sentido, ¿cierto? No entenderíamos quién está hiriendo a quién. Pero en el latín, al no aparecer la preposición, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el latín? En el latín aparece lo siguiente, aparecen los llamados casos del latín. Esta misma oración sería así: Pablus ferit, ya, Pablus ferit Petrum. Pablus ferit Petrum. La terminación us me indica el que realiza la acción, o sea, el sujeto. Y la terminación un me indica el objeto directo. ¿Quién está recibiendo la acción? Bien, eso es. Entonces, cuando dices Petrum, es el a Pedro en castellano. Cuando dices Pablus, es el sujeto de la oración. Entonces, estas son las terminaciones que en el latín nos ayudan a saber cuáles son las funciones que va a cumplir el sustantivo. También aparecen con verbos, también aparecen con sustantivos y verbos principalmente. ¿Bien? Pues eso es. Esas son, por eso se llama lengua sintética, porque carece de preposiciones. Y al no tener preposiciones, es una lengua un poquito más, se disminuye en porción, ¿no? No se alarga, se sintetiza, porque las funciones son indicadas por las por las terminaciones, no por las preposiciones. Sin tilde, no llevan tilde. A eso se refiere lengua sintética, por supuesto. Si vaso con agua y vaso de agua son correctos, sí, está bien. Está bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Bien. Eso es, ¿no? Esas son las características del latín. El latín tenía 10 vocales, el culto, el latín vulgar 7 vocales. Ya, 7 vocales. Todos estos casos los voy a explicar después, ¿ya? Pasamos, eso no es tan importante. El tercer periodo es el periodo germánico o visigodo. Recuerden que los visigodos se instalan en la península ibérica a partir aproximadamente del siglo V después de Cristo. ¿Ya? Mire, los visigodos aportan al castellano la voz pasiva. ¿Recuerdas qué es voz pasiva, no? Por ejemplo, cuando decimos, Juan fue detenido por la policía. El pan fue comprado por mi madre. María será llevada a la comisaría. Eso es voz pasiva. Si no fuera por los visigodos, nosotros no tendríamos voz pasiva. También son propios de los visigodos nombres propios. Miren, nombres muy conocidos.
Álvaro, Alfonso, Adolfo, Enrique, Federico, Fernando, Gertrudis, Rodrigo, Rosendo y Alfonso, Elvira. Son nombres visigóticos. Son nombres visigóticos, ¿ya? También la terminación EZ, por si acaso. La terminación EZ nos indica lo que conocemos con el nombre patronímico. ¿Qué son los patronímicos? Los patronímicos son los apellidos que provienen de nombres propios. Si en la antigüedad tu nombre era Rodrigo y tenías tu hijo, se llamaba Rodríguez. ¿Qué es Rodríguez? Hijo de Rodrigo. ¿Qué es Domínguez? Hijo de Domingo. ¿Qué es Fernández? Hijo de Fernando. ¿Bien? Esos son los patronímicos. Los apellidos que tienen EZ son apellidos propios de los visigodos. Y eso es patronímico, ¿ya? A eso se llama patronímico. La mayor cantidad de palabras procedentes que indican, por ejemplo, guerra, son palabras procedentes del visigodo. La terminación engo, abolengo, realengo, propios del visigodo. También palabras que se vinculan con la guerra. Orgullo, ufano, guerra, talar, estampar, botín, ropa, guardar, fiscar, robar, rapar, ganar, galardón, banda, bandera, bandido, estribo, brida, burgo, feudo. Propias, todas palabras son del visigodo. También toldo, sala, banco, jabón, toalla, guante, fieltro, estofa, falda, etc. Palabras del visigodo. ¿Ya? Son palabras del visigodo. ¿Bien? Provienen todas estas del visigodo. Esta es la invasión de los visigodos, ¿no? Los visigodos se dividían en vándalos, alanos, ustedes lo saben, pues, por historia, ¿no? De la historia. Claro, los visigodos están vinculados bastante a la guerra, ¿no? Se vinculan bastante a la guerra, ¿bien? Sí, López, claro, López viene del visigodo, la terminación es Z, igual que Pérez también, solo que en Pérez, por ejemplo, viene de Pedro, solo que no era Pedro, no era Per, ¿no? O sea, Pedro en la antigüedad era Per, esto era Per, ¿no? Per el abad, ¿no? Per, esto era Pedro. Leopoldo, ¿no? Como Lo también, ¿no? De ahí que deriva, ¿bien? O sea, son palabras que van cambiando, que van derivando, ¿bien? Los árabes llegan en el 711 después de Cristo a España, ¿ya? Y la convivencia de los árabes con los españoles se da de manera al principio con guerras y luego se da de forma pacífica. No se derrotaron a los árabes, por si acaso, o sea, el vínculo del árabe con el castellano se da de convivencia nada más, ninguno derrota al otro, convive. Por esa razón es que en estos años de convivencia, los aportes de los árabes al castellano han sido pues inmensos. Una gran cantidad de palabras provienen del árabe. La mayoría de ellas tienen el prefijo al. ¿Ya? He colocado acá una lista de palabras vinculadas a la jardinería, a rayán, albahaca, lelí, azar, jazmín, azucena, amapola, a la agricultura, acequia, aljibe, zanca, jonjolí, acelga. ¿Bien? También tenemos palabras como almacén, dársena, alcancía, almojarife, alcabala, aduana, etc. En arquitectura, albañil, adobe, azulejo, alcoba, azotea. En la vestimenta, albornoz, jubón, almizcle, benjuí, talco, alcohol, etc. Alhaja. En la música, rabel, laúd, tambor, algazar, alborozo, albricias, etc. Bien, son más de 5.000 palabras que tenemos en nuestra lengua que proceden del árabe. Bien, atalaya, almirante, jinete, rehén, todas esas son palabras propias del árabe. Bien, son palabras propias del árabe. Bien, como avioncito. Bueno, es que en realidad esto ha venido, pero de manera muy sencilla, muy fácil de reconocer.
No. Ariana, lastimosamente no, pero muchas de ellas tienen una H intermedia, zanahoria, laja, por ejemplo, almohada, o tienen el prefijo al, ¿no? Al. No, Farid, yo tampoco sé todas, por si acaso, Farida, yo no las conozco todas. O sea, si tú, por ejemplo, ahorita me preguntas, profesor, dígame 20 palabras del árabe, yo tengo que retroceder aquí, ¿no? Tengo que leerlos, ¿no? Ahora, una aclaración, ¿ya? Si ustedes estuvieran estudiando en CEPRE San Marcos, ahí sí les viene en su examen de CEPRE San Marcos. En el examen de admisión de San Marcos nunca ha venido. Lo que sí ha venido son americanismos, ya que son menos y que también son palabras que nosotros conocemos un poquito más. Bien. No solamente tú te salvas, Talía, en realidad todos, ¿ya? Porque, como les digo, ¿ya? Yo no voy a tratar de darme acá el sabio, ya no he venido a impresionarlos con mi capacidad intelectual, mental, y yo te empiezo a leer todo esto. ¿Por qué? Porque no es necesario. O sea, no es necesario que uno sepa que estas palabras provengan del árabe. No es necesario. Con que sepas, por ejemplo, que el prefijo al, que una H, etc., nada más, ¿ya? Sino que de alguna forma yo estoy obligado por el contexto a indicarles cuáles son esas palabras, ¿ya? Pero yo les aseguro que cualquier profesor de CEPRE le pongas, le pidas que te diga 20 palabras del árabe, va a ser complicado que lo diga. Además, no es necesario, ¿ya? Solo si postularas a CEPRE, si fueras a CEPRE, podría ser. Pero en San Marcos no, porque no nos forma, según el nuevo estilo de examen DECO, no es memorístico, pues, ¿no? No hay memorístico. Hay algunas cosas que tenemos que memorizar, ¿ya? Pero esto no es necesario. Lo que sí es importante es que aprendas los periodos, ¿no? Eso sí, que te des cuenta cuáles son los aportes, ¿no? De qué lengua son los aportes. ¿Bien? El quinto periodo es el periodo de la Reconquista, ¿no? Los romanos, perdón, no. Los árabes no aportaron, o sea, aportaron en palabras, sí, pero al castellano, la lengua que aportó más fue el latín. De cada 3 palabras que estoy pronunciando, 2 son palabras latinas, ya 2 son palabras latinas. Lo mismo pasa en la Universidad de Federico Villarreal Gabriel, no te preocupes. Ya no son memorísticos, decía, no son memorísticos, ¿bien? Lo mismo pasa en la Villarreal. Así que, lo que sí es que hay que tener conocimientos básicos, ¿no? Solo básicos. Miren, recuerden, los árabes se habían apoderado de casi toda España y habían arrinconado a los castellanos, ¿no? A partir del 722 empieza el periodo de reconquista. Y hay algunos acontecimientos que sí son importantes, estos sí tienes que aprender, que son importantes para la consolidación del castellano. Pregunta, examen de admisión. El castellano se origina en una región de Castilla, obviamente. ¿Pero en qué parte de Castilla? En Cantabria. Eso es. Por eso hace rato, ¿recuerdas? Te puse a Bart, decía el castellano es un dialecto cantábrico. ¿Por qué cantábrico? Porque surge en esta región, en Castilla, pero exactamente en Cantabria. ¿Bien? Eso sí es importante porque eso sí ha venido en el examen de admisión. La manifestación escrita más antigua en castellano se llaman glosas. Se llaman glosas. Y se llaman glosas emilianenses porque fueron encontradas en el convento de San Milán. ¿Ya? Ahí, esas son las glosas. Los documentos en castellano más antiguos son las glosas emilianenses. Ahora, ¿qué cosas son glosas? Fíjense, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, están estudiando inglés y tienes acá tu texto en inglés, ¿no? Texto en inglés. Y resulta que estás leyendo bacán, pero hay alguna palabrita que no conoces en inglés. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es anotar acá al costadito el significado. O lees este párrafo y quieres entenderlo y al costado lo colocas en castellano. ¿Bien? Este texto estaba en latín, escrito en latín.
Estos escritos en los márgenes estaban en castellano antiguo. Esas son las glosas, como sumillas, podría llamar tu profesor de aptitud verbal. Esas son las glosas, ¿ya? Las glosas son anotaciones en los márgenes de los textos que estaban en latín para tratar de traducirlo o hacer un pequeño resumen de lo que se escribía allí en latín, ¿bien? Esas son las glosas. Claro, el castellano es una evolución del latín, pero date cuenta que no solo del latín, ¿no? O sea, para que se consolide el castellano, ¿quiénes han intervenido? Los celtas, los árabes, los visigodos, los vascos. O sea, el latín es la base más fuerte, más poderosa, pero no es la única. Hay varias lenguas que han ido formando a lo que conocemos como castellano. Por eso es que el castellano no es igual que el francés. Si los dos provienen del latín, porque el francés también tiene sus propios aportes, el italiano también tiene sus propios aportes, el portugués también tiene sus propios aportes, ¿no? O sea, no evoluciona de manera directa del latín hacia el castellano, sino que va cambiando, ¿no? Va recibiendo distintos aportes, ¿bien? Cantable, no, cantábrico, Stephanie, cantábrico, cantábrico. Luego aparecen en el siglo XI aproximadamente las jarchas mozárabes. Las jarchas eran también documentos ya escritos en castellano antiguo, pero eran escritos por en castellano, pero escritos por personas que convivían con los árabes. Por eso se llaman jarchas mozárabes. Y acá tu profesor de literatura te puede hablar mejor sobre los mesteres de juglaría y los mesteres de clerecía, ¿no? Van difundiendo las lenguas romances, ¿ya? Van expandiendo las lenguas romances. Y esto sí es súper importante. En 1240, Fernando III el Santo designa al castellano como lengua oficial de Castilla, ¿bien? Pero en 1260 todos los documentos ya se empiezan a escribir en castellano. ¿Y quién fue el propulsor? Alfonso X el Sabio. Ya, estos dos personajes son importantísimos para la consolidación del castellano. Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio, ¿ya? Alfonso X el Sabio. Luego, esto ya es un poquito más de conocimiento de cultura general, ¿no? Recuerden ustedes lo siguiente, ¿no? Del matrimonio de Fernando Católico e Isabel la Católica. En 1492 ocurren tres procesos súper importantes para la consolidación del castellano, muy importantes. En primer lugar, la de expulsión. ¿Ya? ¿Quiénes son expulsados de España en 1492? Los árabes. ¿Ya? Los árabes. ¿Y por qué eso es importante para el castellano? Porque si los árabes hubieran seguido conviviendo con el castellano hubiera recibido muchísimo más aporte que los árabes, obviamente. ¿Ya? Perdón. También en 1492, vamos a decir así, ¿ya? El descubrimiento, sabemos que no es descubrimiento, ¿ya? Pero no vamos a discutir eso ahora. El descubrimiento de América. Bien, es importante porque, ¿qué es lo que pasa con el castellano? Empieza su consolidación como la primera lengua del mundo. Empieza su expansión, ¿ya? Por eso es importante. Pero también en 1492 aparece este personaje, Helio Antonio de Nebrija. Aparece Helio Antonio de Nebrija. ¿Y quién es Helio Antonio de Nebrija? ¿Y a quién es Helio Antonio de Nebrija? Helio Antonio de Nebrija redacta la primera, disculpen la abreviatura, la primera gramática del castellano. ¿Ya? Helio Antonio de Nebrija redacta la primera gramática del castellano, ¿bien? En 1492. La primera gramática del castellano, ¿bien? Por eso es importante esta fecha. Y esta fecha se da con los reyes católicos, ¿ya? Se da con los reyes católicos.
Muy bien, están vinculados con el siglo de oro, 1492, empezando el siglo de oro, ¿ya? Es la expansión de los árabes, perdón, la expulsión de los árabes, el descubrimiento de América, porque se extiende el castellano, se expande el castellano, y Nebrija redacta la primera gramática del castellano. Gramática es lo que hacemos, sustantivo, adjetivo, todo eso es gramática, Diana, todo eso es gramática. Ya verbo, sustantivo, sujeto, predicado, todo eso es gramática. Bien. Entonces, esos son los aportes que tenemos de esta época, ya de 1492. Un segundito, por favor, para yo poder respirar también. Ahora, en nuestra lengua hay muchos aportes de diferentes lenguas, ¿no? Por ejemplo, tenemos del inglés, tenemos palabras como robot, internet, blog, coach, goal, corner, y un montón de palabras más del inglés, ¿no? Fútbol, por ejemplo, básquet, por ejemplo, son palabras que provienen del inglés. Sin duda, es la lengua que más ha aportado al castellano en los últimos años. No solamente al castellano, ¿no? Sino a todas las lenguas en general, debido a la primacía que tiene el inglés en el mundo. Tenemos también palabras del francés: carnet, bureau, bouquet, chofer, cliché, complot, élite o élite. Son palabras que provienen del francés. Y también tenemos americanismos: pachamanca, ceviche, cóndor, puma, choclo, camote, papa, chacra, ají, alpaca, llama, guanaco, cancha, cacao, aguacate, palta, chocolate. Chocolate es una palabra del náhuatl, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la palabra pucho, ¿no? Cuando dicen préstame tu pucho por cigarro, es la palabra pucho. Chingana son palabras del quechua. Son americanismos, ya son americanismos. Whatsappear vendría a ser del inglés, ¿no? Bien. Pucho, pucho. Claro, también usamos la palabra pucho, por ejemplo, si le prestas a alguien, ponte, ¿no? Le prestas 100 soles y te devuelve de 10 en 10, ¿no? A veces se dice eso, me ha pagado por puchitos, o sea, poco a poco, poquito a poquito. Yapa. Sí, por supuesto, Ariana. Los americanismos son de las lenguas aborígenes, ¿ya? Son de las lenguas aborígenes, ¿bien? Americanismos de América, pues, de América, que no sean todas las lenguas de América. El inglés no es una lengua de América, por si acaso, ¿eh? Todas las lenguas de América. Miss no es una palabra castellana, es un extranjerismo, es del inglés, es del inglés. Bien. Ahora, hay algunos procesos fonéticos, sí, es lo mismo. Hay algunos procesos fonéticos que han, digamos, que han evidenciado el cambio del castellano perdón, del latín hacia el castellano. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió para que el latín deje de ser latín y se convierta en castellano? ¿Ya? Esos son los procesos fonéticos. A ver, en primer lugar tenemos lo siguiente: la sonorización. Sonorización, ¿bien? A ver, un segundito. ¿Qué encontramos en la sonorización? Miren, se denomina sonorización cuando una consonante sorda se convierte en una consonante sonora. Una consonante sorda se convierte en una consonante sonora. ¿Bien? No tiene que ver con sonidos, por si acaso. Consonante sorda se convierte en consonante sonora. ¿Ya? Eso es sonorización. Eso viene a ser sonorización. ¿Bien? Dejen de escribir un ratito, por favor. ¿Ya? Miren, yo tengo problemas acá para poder responder todas sus consultas. Pero todos entremos un ratito al chat. Voy a poner los ejemplos por ahí, ¿ya? Porque acá no sé qué pasa, no puedo anotar correctamente. Voy a poner los ejemplos de sonorización en el chat, ¿ya? Para que se me entienda mejor.
No sé qué pasa, pero trato de poner esto y... bien, miren, por ejemplo, ¿a qué se refiere sonorización? Fíjense, tenemos lo siguiente. El sonido de la P, T y K, y estos sonidos P, T, K son sonidos sordos. O sea, cuando los produces, las cuerdas vocales no vibran. Si las cuerdas vocales no vibran, entonces el sonido no se percibe. Estos sonidos de la P, T y K en castellano se convierten a B, D y G, respectivamente. ¿Ya? A B, a D y a G. O sea, la P se transforma en B. La T se transforma en D. Y el sonido de la K se transforma en una G. Ya, eso es. Esa es la sonorización. Ahora, obviamente me pedirás ejemplos. Fíjate, la palabra locus se transforma a lobo. ¿Ya? La P en B. Ojo, la sonorización se da en nivel intermedio, no cuando inicia la palabra, sino las consonantes intermedias, ya de locus a lobo. Otro ejemplo podría ser la palabra vita, que se transforma a vida. Vita a vida. Otro ejemplo podría ser que la palabra amicus se transforma a amigo. Pero dense cuenta que aún nosotros tenemos algunos vínculos con estas palabras, ¿no? Vitalidad, vitalicio, amical, amicísimo, etc. Eso es sonorización. La P, T, K se transforma en B, D, G. P, T, K, B, D, G. Eso es sonorización, ¿bien? Los sordos, P, T, K, se transforman a sonoros en B, D y G. Eso es nuestro primer caso. En segundo lugar, tenemos la aspiración. Ya tenemos la aspiración. Ya les había hablado hace rato de la aspiración, solo que no les expliqué. ¿A qué se denomina aspiración? La aspiración está vinculado con que la F inicial latina, la F de latín, poco a poco se va transformando en una H en castellano. Pero la H inicial del castellano tenía un sonido parecido a la H del inglés. Cuando dices casa en inglés, la H suena como una J, ¿no? Como house, más o menos así. Bien, esa era la H inicial del castellano. O sea, sí tenía un sonido, pero luego poco a poco se fue perdiendo, desapareció. Por ejemplo, tienes la palabra focus. Ya de la palabra focus, ya esta F se convierte en una H. Y ahí tenemos la palabra hoja. Perdón, mal ejemplo, ficus era, la palabra ficus. Disculpen. La palabra ficus se transforma a higo. ¿Ya? La palabra ficus se convierte en la palabra higo. También, por ejemplo, tenemos el caso de la palabra filium. Filium. La palabra filium en nuestra lengua se transforma a hijo. Mire, cuando les mande las diapositivas voy a colocar todos los ejemplos, ¿ya? Lo voy a poner mejor porque acá a veces no se entiende. Hijo, perdón, hijo. Hijo con J. Por eso es que, ¿cómo se llama el amor entre padres e hijos? Amor filial, ¿no? Está vinculado a esto. Y en otras lenguas, como en el italiano, filio aún se utiliza. La F se va transformando en una H. O, por ejemplo, algo más sencillo, la palabra fablar. De la palabra fablar se transforma a hablar. Fablar a hablar. Y ahí quizás tú estés pensando, ¿cómo se llama aquel tipo de cuento en el que hablan los animales? ¿Te acuerdas? Es un tipo de cuento en el que los animales tienen características de personas y hablan. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llaman esos cuentos? Muy bien, fábula. ¿Por qué fábula? Porque proviene de fablar.
Fablar, ¿no? Fíjate ahí el vínculo, fábula, porque tiene que ver con fablar. Fablar, ¿no? O sea, hablar, hablar. ¿Bien? Entonces, ese es el vínculo que tiene el castellano, por ejemplo, con las lenguas romances, ¿no? Bien. Ahí vamos a apurarnos, chicos, ¿ya? Si no, no acabamos. Luego tenemos la palatalización, ¿ya? Palatalización. ¿A qué se denomina palatalización? Claro, por eso es que el portugués es una lengua neolatina. ¿A qué se llama palatalización? La palatalización es cuando determinadas consonantes del latín se transforman en castellano en consonantes palatales. En consonantes palatales, ¿bien? Lo voy a escribir de nuevo acá por el chat. Esto ocurre, por ejemplo, que la secuencia CT en castellano se transforma en una che. Por ejemplo, tienes la palabra nocte, al castellano pasa a noche. Tienes la palabra pectum, al castellano pasa a pecho. Eso es la palatalización. Pero no nos hemos olvidado de la CT, ¿no? Porque tenemos palabras como nocturno, noctámbulo, pernoctar, o palabras como pectorales, ¿no? Pectorales, ¿bien? La CT aún se mantiene. Lo mismo pasa con la FL. La FL se transforma en una doble L. En la palabra flama, cambiamos a llama. Y no nos hemos olvidado de la palabra flama, ¿no? Aún usamos la palabra flama. Entonces, repito, la palatalización es cuando algunas consonantes se convierten en consonantes palatales. ¿Cuáles son las consonantes palatales? La che, la doble L, la N. ¿Ya? Esas son nuestras consonantes. La Y también, pero no interviene mucho. ¿Ya? Pero igual lo voy a poner. Estas son nuestras consonantes palatales. ¿Ya? La che, la doble L, la N y la Y. No existían esas consonantes en el latín. Aparecieron en el castellano debido al aporte de los celtas, por ejemplo, o de los celtíberos. ¿Bien? Luego tenemos la diptongación. Este es uno de los fenómenos más recurrentes. Esto es muy sencillo. Determinadas vocales, como la O, en castellano muchas veces se transforma en una V. O la E se transforma en una IE. Por ejemplo, tienes la palabra forte de latín. ¿Cómo pasa al castellano? Pasa como fuerte, ¿no? Fuerte al castellano, fuerte. Bien, fuerte. Tienes la palabra terra, disculpe, parezco médico, ¿no? Pasa a tierra, a tierra. Bien. Eso es, la O se transforma en una V, por ejemplo, novo a nuevo, ovo a huevo, de la E hacia una I, por ejemplo, neva a nieve, etc. Eso es la diptongación. Una vocal se transforma en un diptongo V o en un diptongo I. ¿Ya? Eso viene a ser la diptongación. ¿Bien? Diptongación. Claro, pueblo, muy bien, ¿no? De poblar, por ejemplo. Ya. También tenemos los casos de la monoptonación, que es al revés. Es menos frecuente, pero es posible. ¿Ya? La AU de latín se transforma en una A en castellano o en una O. Por ejemplo, tienes la palabra Tauro. De la palabra Tauro, ¿a qué deriva? Deriva a toro. De Tauro a toro. Bien. De la palabra autumn. Ya, autumn. De latín, en castellano pasa otoño. En castellano pasa a otoño, ¿ya? Eso es la monoptongación. La AU en una O. O en una A también, por ejemplo, de augustum a agosto, ¿no? A agosto. La metátesis es cuando se altera el orden de las consonantes o vocales. Por ejemplo, tienes la palabra pater,
y lo que ocurre es que el orden se invierte, ¿no? De pater pasa a padre. De pater pasa a padre. La R con la E han cambiado su orden. Tienes la palabra espatla. Ya, eso es latín, ya, espatla. En castellano, bueno, ya sabes a qué se convierte, ¿no? A espalda. La L con la D cambian su orden. Luego tenemos el dimorfismo léxico. Seguramente tu profesor de literatura te va a hablar o ya te ha hablado sobre el renacimiento, creo que sí te va a hablar, el renacimiento del neoclasicismo. ¿Qué ocurre en el renacimiento y en el neoclasicismo? Se recogen las historias, se recogen las vivencias de Grecia y de Roma, ¿cierto? Muchas palabras que estaban desapareciendo del latín, en el Renacimiento y en el neoclasicismo se recogen esas palabras y se dan nueva vida. Por eso es que hay dos palabras normalmente, muchas palabras que utilizan sus sinónimos, una de uso culto y otra de uso popular. Hace rato había mencionado la palabra llama, llama como fuego, pero también usamos la palabra flama, llama como fuego y flama también. O por ejemplo, podríamos decir la palabra pecho. ¿Con qué vinculamos a la palabra pecho? También lo mencioné hace ratito, ¿no? Con pectorales. Las dos son palabras buenas, solo que una es de uso culto, pectoral, y otro es de uso popular, ¿no? Pecho. Eso es dimorfismo léxico, ¿ya? Dos palabras que conviven, pero culto y popular. La palabra culta ha surgido después. Se ha tomado después del Renacimiento o del neoclasicismo, ¿bien? Esos son los procesos del castellano, la evolución del castellano. Ahora, vamos a hablar de la realidad lingüística peruana. Esto es más sencillo. Miren, ¿cuál es nuestra realidad? Sabemos que nuestro país es un país multilingüe y pluricultural. Hay muchísimas lenguas. Hay una gran cantidad de lenguas, ¿cierto? Bien, y todas las lenguas tienen diferentes estatus, lastimosamente. Bien, o sea, acá tenemos, por ejemplo, las lenguas habladas en el Perú se clasifican en dos grandes grupos: lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias ya vivían, ya existían en América antes de que llegaran los españoles. En cambio, las lenguas no amerindias llegaron con los españoles y después de los españoles, ¿no? Tenemos al español, inglés, alemán, chino, etc. Las lenguas amerindias se dividen en dos grupos: lenguas andinas y lenguas amazónicas. Andinas y amazónicas. Las lenguas andinas se dividen en dos familias: familia quechua y familia aru. ¿Ya? No es importante que te aprendas todos los tipos de quechua, ¿no? Pero es por puntos cardinales, por su ubicación. En cambio, sí debes recordar que la familia aru se divide en tres. Acá hay dos, pero son tres: Cauqui, Aymara y Jakaru. Jakaru. Está en otra diapositiva, por si acaso. ¿Ya? Más completa está en otra diapositiva, Jakaru. ¿Bien? Y estas son las lenguas amazónicas. ¿Ya? Las familias. ¿Ya? En otra diapositiva está más completo. ¿Bien? Pregunta examen de admisión de San Marcos: ¿qué lenguas peruanas se han extinguido? Han desaparecido. Miren, cuando los españoles llegaron a Perú, en Perú se hablaban tres grandes lenguas, había un montón de lenguas, ¿eh? Pero había tres que eran las más importantes. Entre comillas, las más importantes, hablo de importancia por su extensión. Muy bien, están respondiendo una. Están diciendo la lengua puquina, por supuesto. Tenemos obviamente al quechua y tenemos también al aymara, pero también tenemos al mochica o muchica. Esa es una de las lenguas súper importantes por su extensión, pero puquina desaparece, el mochica también o muchic desaparece y solo se conservaron el quechua y el aymara. Las lenguas amazónicas, en cambio, se extinguieron en menor medida. ¿Por qué? Por lo difícil de su terreno, ¿no? Por lo complicado del terreno. En cambio, en la costa y en la sierra el terreno es menos complicado, por eso es que estas lenguas desaparecieron, ¿no? Fueron avasalladas por el castellano. Bien, estas son las lenguas extintas. Miren, hay un montón de lenguas extintas. Ahora,
Yo te voy a resaltar cuáles sí o sí tienes que aprender porque han venido en examen de admisión, ¿ya? Han venido en examen de admisión. Tenemos acá la número 1. La muchica o la muchic. Sí o sí tienes que aprendértelo, por favor, ¿ya? Sí o sí. Tenemos también a la chachapoya, cholón, cuye o cuyi, puquina, obviamente, el quimnan también, el sechura, el tayán, el uro. Esta, sí o sí. Ya tienes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lenguas, ¿ya? Sí o sí tienes que aprender estas lenguas, sí o sí. No, no, solamente la palabra, nada más, ¿no? Porque no nos van a preguntar nada más. No, 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 Trilce, estás equivocada con esto. El quechua y el aymara, gracias a el aporte de investigadores sanmarquinos, investigadores de la Universidad Católica, digamos, están teniendo mayor relevancia. Si comparas el censo del 2007 con el 2017, vas a ver que han aumentado los hablantes del quechua y del aymara. En realidad, hacen una gran labor los lingüistas sanmarquinos y los lingüistas de la Universidad Católica porque revitalizan las nuevas lenguas. Hacen un estudio, pero bárbaro, bárbaro, bárbaro. Lo puedes investigar por YouTube, de verdad que quedas maravillada con esto. Solo te aprendes las palabras, nada más, solo las palabritas, nada más. Estas sí, ¿ya? Estas sí, las que he resaltado, por favor. Sí o sí tenemos que aprender. Tenemos acá, ojo, esta información es del 2018, es una información actual, ¿ya? A veces uno investiga o lee lo de CEPRE San Marcos y la investigación no está completa. Esto lo he sacado del MINEL. Estas son las 19 lenguas, 19 familias lingüísticas nativas, ¿ya? Acá se incluye también al quechua, por si acaso, porque estoy incluyendo a todas las lenguas nativas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si habláramos de lenguas amazónicas, descontarías al quechua y descontarías al aru, ¿no? A estas dos lenguas. O sea, tenemos 17 familias en la selva, ya 17 familias, ¿bien? 17 familias. Acá está con sus lenguas. Ahora, hay algunas lenguas que sí necesariamente tenemos que conocer, muchachos, ¿ya? Obligatoriamente. Por ejemplo, la del aru, obligatorio, ¿ya? Lo del aru, eso sí es necesario, ¿ya? Aymara, Cauqui y Jacaru. Y también del Arawak, ¿ya? Del Arawak, porque ha venido en examen de admisión, ¿ya? La Xáninca, Chamicuro, Matsigenga, no Matsigenga y Anesha Yin. Estoy resaltando de alguna forma las que han venido en examen de admisión. Lo de Bora es fácil, Bora, Bora. Luego tenemos al jíbaro, achuar y aguajún. Ojo, la palabra aguajún es poco conocida porque nosotros usamos más otra palabra. Seguramente habrás escuchado más esta palabra. Lo estoy escribiendo en el chat. Esta palabra la escuchamos más, aguaruna. Aguajún es lo mismo que aguaruna. Hay una gran cantidad de hablantes de aguaruna. Ya, una gran cantidad de hablantes de aguaruna. No te preguntan esas palabras, te preguntan por si acaso qué lenguas son amazónicas, ¿ya? Te preguntan. O sea, tienes que conocer esas palabras, ¿no? Que son lenguas amazónicas. Sí, aguajún y aguarún es lo mismo, solo que, David, en la actualidad es más frecuente el uso de aguajún, ¿ya? O sea, casi todos los lingüistas dicen aguajún, pero ahí nos puede venir como aguaruna o aguajún, ¿ya? Es lo mismo, es lo mismo. También tenemos a la familia Pano, que es súper importante la familia Pano. Ya muy, muy importante la familia Pano. Bien, Amahuaca, Shipibo Conibo, Cachinawa, ¿ya? Y Cacataibo, ¿ya? Son súper importantes. Miren, lastimosamente la familia Záparo tiene esta lengua, la lengua taushí. Digo lastimosamente, ¿por qué razón? Porque hay un solo hablante del taushido, una sola persona que habla taushido. Bien, o sea, está en proceso de desaparición esta lengua. De las 47 lenguas que tenemos, lenguas andinas, lenguas amerindias, lenguas nuestras, hay 21 lenguas que están en peligro de extinción.
Ya son 21 lenguas que están en peligro de extinción y más de la mitad, aproximadamente unas 15 lenguas, están en serio peligro de extinción. O sea, probablemente de acá a 20 años, 10 años vayan a desaparecer por completo, ¿no? Por eso les decía que hay una enorme labor de muchos profesionales de lingüística que están tratando de revitalizar las lenguas. Bien, ojalá se logre, pero otras ya lastimosamente pues van a tener que desaparecer, ¿no? Aunque para Vargas Llosa decía que era lo mejor, ¿no? Que desaparece, que desaparece. Bueno, no, sin comentarios con lo de Vargas Llosa, es un buen escritor. Bien. Ahora, el castellano en el Perú se divide de la siguiente forma. Castellano andino o no ribereño, que se divide en castellano propiamente dicho, castellano altiplánico y castellano del litoral y de los Andes sureños. Tengo que hacer una aclaración. Bueno, es su postura, es un gran escritor, Carlos. O sea, como escritor es un gran escritor. Pero como político ya sabemos que tiene algunos problemas, ¿no? Sí, Ariana, las lenguas son, salvo el quechua y la familia Arus, todas las demás son lenguas amazónicas. Ya, todas las lenguas son amazónicas. Una aclaración, me estaba pasando de algo. ¿Por qué razón dividimos al castellano así, en dos tipos de castellano? ¿Debido a qué? ¿A qué se clasifican estos tipos de castellano? Debido a un fenómeno, que lo apunto en el chat, por favor. Sí, ¿no? Debido a un fenómeno llamado yeísmo. ¿Qué es el yeísmo? El yeísmo es, disculpe la escritura, pronunciar la doble L como Y. Eso es el yeísmo, pronunciar la doble L como Y. Todos nosotros, casi todos nosotros, no hacemos diferencia entre gallina con doble L y gallina con Y. Yo tampoco. O sea, porque, digamos, lastimosamente la diferencia entre la doble L y la Y está desapareciendo. Es probable que de acá a algunos años ya nadie pueda distinguir entre doble L y la Y en la pronunciación, obviamente, en la pronunciación, ¿bien? El castellano no yeísta, o sea, los que sí hacen la diferencia entre la doble L y la Y, es el castellano andino. Ellos sí pueden diferenciar, pero ya no tanto, más es en las regiones altas. En cambio, el castellano yeísta es el castellano ribereño. Ellos sí confunden la doble L con la Y, ¿bien? Se pronuncia. Esto se da en casi todos los lugares, Raúl, en casi todos los sitios. Stephanie, la doble L se pronuncia más o menos así. No es que sea así, ¿ya? Pero más o menos así para que te des cuenta. Como si fuera una lia. Así más o menos. Llave. Nosotros decimos llave, ¿no? Llave. Disculpe la escritura, ¿ya? Llave. Pero la pronunciación sea así, más o menos. Llave, no llave. Pero bueno, esa pronunciación ha desaparecido para nosotros. Lo mismo ocurre con que todos, esta es pregunta de admisión, ¿ya? Un ratito. Todos nosotros caemos en ceseo. En toda América hay ceseo. ¿No? ¿Qué es el ceseo? Pronunciar la Z como S. No decimos corazón, zapato, cabezazo. Decimos corazón, zapato, cabezazo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, casa, no sabes si estoy hablando de casa de casarse o de casa de habitación o de casa de ir a cazar a los animales, ¿bien? Porque lo pronunciamos igual. En cambio, en España sí se hace la diferencia, pero nosotros no. Ojo, eso no es una deficiencia, simplemente es una característica nuestra. Ya, solamente es una característica. En la costa hay yeísmo, por supuesto. Es una característica, nada más, ¿ya? No está mal, Catrick, es una característica nuestra. Bien, los dialectos no están bien y no están mal. Simplemente son características, nada más. Es nuestro dialecto, por supuesto. No, nosotros, nuestro dejo es más, bueno, dejo peruano, podríamos decirlo, ¿no? Pero simplemente recuerda que es una característica del castellano peruano, nada más, ¿bien? Bueno, sobre el quechua, para ir terminando, fíjense,
El nombre del quechua era quichua. Voy a explicarles luego, bueno, luego ya tenemos mucho tiempo, ¿no? Si estamos acabando. El quechua es una lengua aglutinante. Les voy a mandar un videíto ahí para que lo vean. Tenía 3 vocales, la A, I, U, nada más. Ya la A, I, U. El quechua se habla en casi, perdón, el quechua se habla en casi todos los países andinos. Fíjense, se habla en Perú, se habla en Ecuador, se habla en Bolivia, se habla en Chile, se habla en Argentina. Acá está más claro lo del quechua. Acá está. ¿Ya? En Perú tenemos Ecuador, pequeña parte de Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. En todos estos países se habla quechua. El quechua es la lengua más, pero más importante, por la cantidad de hablantes, amerindia, ¿ya? Es la lengua amerindia más hablada. Luego le sigue el náhuatl y luego le sigue el aymara, ¿ya? Es la lengua amerindia más hablada. Hace rato yo les estaba diciendo, fíjense, comparen los censos. Este es el censo del 2007. ¿Cuántas personas hablaban quechua hasta el 2007? 3.360.000 personas. En Perú, ojo, en Perú, ¿ah? ¿Y cuántos en el 2017? 3.799.000 personas, ¿bien? O sea que se está incrementando la cantidad de hablantes del quechua. Porque chicos, miren, por ejemplo, si ustedes tuvieran padres quechua hablantes, han recibido tanta, pero tanta discriminación, que lo que hacen normalmente es enseñarle a sus hijos ya no el quechua, sino el castellano, para que no les pase lo mismo. Bien, entonces había un proceso de vergüenza de aprender el quechua. Y fíjate, hablamos del quechua, imagínate lo que ocurre con las demás lenguas. Bien, pero las nuevas políticas, la discriminación también se está evidenciando más, se está censurando más, se está, digamos, llamando más la atención a los discriminadores, que de alguna u otra forma está disminuyendo eso, ¿no? Y entonces uno se siente más, digamos, más contento de hablar su propia lengua, ¿no? Su lengua nativa, su lengua natal, ¿bien? Ya, claro, mucho clasismo. Muy bien, Piero, eso es diglosia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Bien? Eso es diglosia. Hay lenguas también. A ver, me dice... también es eso, pero en realidad sí hay aumento, sí hay aumento. Sí hay un aumento, ¿no? Sí hay un aumento. Sí hay aumento en todo esto, ¿no? Y también porque el Ministerio de Educación ha logrado justamente, todos los datos que yo les he mencionado han sido sacados del Ministerio de Educación, por si acaso, ¿ya? El Ministerio de Educación ha hecho una gran, pero gran labor, en los gobiernos antiguos, en los gobiernos anteriores, ha hecho una gran labor, para no solamente digamos, estudiar el quechua, ¿no? Sino a todas las demás lenguas. Están alfabetizando a todas las demás lenguas. ¿Sí? Es más, el himno nacional lo pueden encontrar casi en 20 lenguas. Ya hay en 20 lenguas el himno nacional. ¿No? Casi en 20 lenguas, obviamente peruanas, ¿no? Nuestro himno nacional. Lo pueden encontrar en YouTube también, es muy interesante. Bien, bueno chicos, miren, hay algunos datos que se han pasado, yo les voy a incluir en las diapositivas esos datos. He tenido que escribir, ¿no? Y no, la escritura no me ha salido bien, y la diapositiva lo voy a completar bien, para que ustedes lo tengan de manera apropiada, ¿no? Lo puedan estudiar, lo puedan analizar mejor. Y por ahí les voy a mandar un par de videos, ya el que quiera lo puede ver, ¿no? Como para culturizarse un poquito más, ¿bien? Lo del lenguaje inclusivo lo hablamos en otra clase, porque vamos a demorarnos mucho acá. ¿Bien? A ver, chicos. Estamos terminando. Permítame darle las claves, por favor, ¿ya? Las respuestas, por favor. Bien. Ya tenemos una D de dedo. ¿les han mandado con claves? Ya, estoy emocionado de las claves, ya. Bueno, está bien, se las tiene ya, ya ustedes, chicos. Muchísimas gracias, chicos, cuídense.
Cuídense, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, chicos, cuídense. Gracias, muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias, profesor. Lueguito. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Estudien, estudien. Sí, Carlos, todavía no me voy. Pregúntame nomás. Te leo. Gracias, Miguel.